Vamos iniciando, ¿sí? Ya, bueno. Nos presentamos nosotras, yo soy María Sol Anixten, académica de la Escuela de Salud Pública, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Nos acompaña también Fanny Berlagowski. ¿Te querés presentar, Fanny? Yo también soy profesora de la Escuela de Salud Pública y parte del programa de Salud Comunidad que organiza justamente estos diálogos. Sí, bueno, y queremos darle la bienvenida a uno de los diálogos del ciclo de diálogos virtuales, sociales y críticos acerca de la pandemia. Particularmente le hemos llamado Desigualdades Sociales y Procesos de Atención sobre la Enfermedad en Tiempos de COVID. Y hoy vamos a tener a 3 personas que van a estar contándonos un poco sus opiniones y también exponiendo acerca de estrategias territoriales. Primeramente vamos a tener a Marisol Ruiz. Ella es miembro del Núcleo de Antropología y Salud de la Escuela de Salud Pública también de la Universidad de Chile. Actualmente, recientemente, es también miembro y académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Valdivia. Por la magia de la tecnología, tenemos el gusto de poder tenerla aquí hoy invitada, porque ella está en Valdivia en este momento. Y luego tenemos como invitados también a Ricardo Banda, que es terapeuta ocupacional y que es miembro de la Brigada Cordillera, y que además es académico del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, y a José Silva, que es enfermero y que es vocero del movimiento Salud en Resistencia. Entonces, un poco para contarles cómo va a funcionar esto, vamos a hacer primero las 3 presentaciones. Va a comenzar Marisol, luego Ricardo y luego José. Van a tener 10 minutos cada uno, luego de lo cual va a haber un tiempo para preguntas. Les pedimos que si pueden ir haciendo las preguntas en el chat de la videoconferencia mientras van exponiendo, sería súper bueno, y ojalá indicando también a quién va dirigida cada una de las preguntas. Y si tenemos alguna oportunidad al final, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a dar un espacio también para comentarios a través del micrófono. Eso inicialmente. No sé si le vamos a pedir también si pueden tener sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas para mantener más estable la conexión. Fanny, no sé si me quedó algo por decir. No, yo creo que está muy bien, solo hacer mención que tenemos visitas de distintos lugares del país, lo que es muy agradable y lindo. Eso, y tenemos personas también de Costa Rica, por lo que vi acá, y probablemente alguien más se me pasó, pero Osorno, de la Quinta Región, región Biobío, Tequilaco, etc. Eso. Vamos. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, Marisol, te damos la palabra para que empieces con tu presentación. Estaba activando, ahora sí me escucho bien, ¿no? Ya, estaba activando la cámara. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer acerca de las desigualdades sociales y los procesos de salud, enfermedad, atención en tiempos de COVID-19, que fue una presentación conjunta entre Andrea Álvarez Carinonei, María Soledad Anixten Vidal y yo, como parte del Núcleo de Antropología y Salud. Estas ideas que a continuación serán presentadas son parte de un proceso de reflexión conjunta en el marco del Núcleo de Antropología y Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde también participa Ana María Ollarse. Lo que nos caracteriza es que somos 4 antropólogas que hemos trabajado en salud pública y que intentamos aportar nuestra visión a la disciplina salubrista. Y como esta presentación es fruto de un trabajo colectivo, voy a hablar siempre en plural.
Nos gustaría partir posicionándonos desde la antropología de la salud, que tiene una larga trayectoria, donde la medicina científica, particularmente la biomedicina, se considera como uno de los tipos de medicina posibles, no el único, y que al igual que otros tipos de medicina responde a un conjunto de preceptos culturales y morales que son cuestionables si se miran desde otro prisma. Por ejemplo, esta biomedicina se ha conformado como eurocéntrica, colonial, y establece relaciones jerárquicas asimétricas entre quienes detentan el conocimiento médico y quienes no, solo por nombrar algunas características. Desde la perspectiva de la antropología de la salud y de la salud colectiva, desde donde también bebe la antropología médica crítica, nosotras creemos firmemente en una antropología aplicada e implicada, es decir, involucrada en el quehacer, posicionada y rescatando los aportes de las iniciativas colectivas, comunitarias y territoriales. Hemos querido hacer una breve introducción sobre algunas cosas que hemos ido pensando, también teniendo en cuenta todo lo abordado en el diálogo virtual pasado, donde Sebastián Medina profundizó en aspectos de la salud colectiva y Marcela Ferrer expuso una mirada crítica sobre el abordaje actual de la pandemia. Para dar paso a las experiencias que puedan compartir con todos nosotros, José y Ricardo. ¿A qué nos referimos cuando criticamos el modelo biomédico hegemónico y cuál sería su contrapunto? Además de ser un modelo eurocéntrico y colonial, este modelo es lineal, compartimenta y fragmenta la realidad, al concebir, por ejemplo, que es posible aislar la causa de una enfermedad y que neutralizando esa causa, las personas no se enfermarán. La realidad queda fragmentada porque en esta pandemia hemos visto que la preocupación central es la saturación de la capacidad hospitalaria, expresada en el número de camas críticas, con su equipamiento de soporte, como si todo lo demás no existiera. Ni siquiera el resto de los problemas de salud que tiene la población y los potenciales problemas de salud a los que se verá enfrentada. En contraposición, creemos que si se tuviera en cuenta el proceso de salud, enfermedad, atención como un proceso dinámico, contextualizado, podríamos visibilizar muchos aspectos que continúan ocultos en el abordaje de las políticas públicas. Los países que están en fases posteriores de la pandemia nos muestran que se debe poner especial atención en los cuidados comunitarios, en la provisión de las necesidades básicas de la población, en los problemas de violencia y salud mental, en la educación, en las posibilidades reales de asumir las medidas de prevención como el uso de mascarillas, el teletrabajo, la cuarentena y la importancia de pensar en el último tramo del ciclo vital, la muerte. Se ha dicho que ningún sistema de salud es capaz de soportar la carga de atención que genera este virus. Sin embargo, lo que hemos podido evidenciar es que ante la saturación, la gestión de la muerte ha sido muy improvisada, con todos los riesgos sanitarios y sobre todo de salud mental para las familias que ven con estupor cómo desaparecen sus muertos ante la incapacidad estatal de poder responder. Los países que han sido golpeados más rudamente han tenido escaso tiempo para reaccionar. Sin embargo, algo tan inherente a nuestra cultura humana como es la organización en torno a la muerte ha sido dejado de lado. Nos encontramos ante una ventaja, podemos prever lo que se vendrá y pensar en buscar la mejor solución para dar respuesta al proceso de salud, enfermedad, atención en su conjunto, para organizar y gestionar el continuo de la experiencia, su dinamicidad y sus expresiones particulares. Creemos que existen algunas características específicas de la mirada de la antropología que pueden ser útiles para observar críticamente el proceso actual. Las enunciamos brevemente. Creemos que un primer punto relevante es la mirada que va desde los aspectos particulares a los generales, o desde los territorios y comunidades hacia el conjunto de la sociedad. La epidemiología clásica está acostumbrada a pensar y actuar al revés. Incluso algunas ciencias sociales como la sociología analizan los fenómenos desde la sociedad hacia los individuos. Justamente ese tipo de abordajes son los que están en jaque hoy día por la pandemia, pues en la generalización se corren una serie de peligros como la naturalización y homogeneización de todas las personas, donde se pierden sus particularidades, experiencias concretas y sus propias identidades. Un ejemplo de ello es lo que podemos ver en el recuento diario que hace el gobierno a través del MinSal. Las personas se transforman en números, lo relevante es el conteo de casos, de camas, de ventiladores. Sin embargo, la mirada de la antropología tiene que ver con algo distinto, con comprender los fenómenos desde la perspectiva de los actores sociales, considerando sobre todo sus contextos. Conocemos la enorme brecha de desigualdad que existe en Chile.
y que las realidades son muy disímiles a lo largo del territorio nacional. No podemos pretender que con una mirada centralista y reduccionista seremos capaces de dar respuesta a esas experiencias de vida tan diferentes. Un segundo elemento que puede aportar a complejizar la discusión es la mirada etnográfica. La etnografía es la herramienta metodológica propia de la antropología, que en los comienzos de la disciplina consistía en convivir un largo periodo de tiempo en una comunidad apartada del mundo occidental, entre comillas. Implicaba una descripción exhaustiva, densa, dirían los antropólogos contemporáneos. Y es que antes de analizar un fenómeno, se va a mirar con un ojo atento, para poder profundizar en la descripción de lo que se observa. Creemos que la antropología puede aportar en crear puentes entre el conocimiento técnico-científico, epidemiológico, con los conocimientos y los saberes de las comunidades no científicas. Y por último, un tercer ámbito que quisiéramos destacar es la necesidad de abordar los contextos socioculturales con su diversidad. Y aquí los ejemplos son muchos. Obligar vía decreto al uso de la mascarilla, pero sin haber fijado el precio con anterioridad, sin asegurarse de haber hecho una buena distribución o educación generalizada a los distintos grupos de población, y sin siquiera pensar en la repercusión que esto tiene en la población infantil, esa medida queda sujeta a la capacidad de las distintas personas de poder reaccionar adecuadamente. Entonces, esa contextualización también es otra necesidad de pensar las estrategias de la pandemia, estrategias que deben ser usadas y apropiadas, internalizadas por las personas y sus comunidades. Esto implica necesariamente hacerse cargo de los mensajes que llegan a las distintas poblaciones, que se comprenda el sentido de las estrategias y que existan las condiciones materiales, económicas y socioculturales para ser parte de esas estrategias. Lo descrito hasta acá son los elementos que quisimos destacar considerando los aportes que puede hacer la mirada antropológica. Ahora, desde el punto de vista del contexto estructural que marca la crisis sociosanitaria, un factor de gran impacto es la aproximación neoliberal que fue abordada por Marcela Ferrer en el diálogo pasado cuando se habló del elige no contagiar, casi como un símil al programa Elige Vivir Sano. Quienes no han visto el diálogo, a paso el aviso, se puede volver a la grabación. Esta mirada del sujeto individuo particular que puede elegir desconoce e invisibiliza la dimensión histórica, social y cultural que atraviesa los fenómenos de salud de los grupos humanos. Parte de ese enfoque se despliega en la biopolítica y en la necropolítica de la pandemia, que es esta idea de la uniformidad estadística de los colectivos y las comunidades, lo que se consigue bajo la lógica de los números y el conteo, y desconoce también las particularidades y las necesidades humanas, que también constituyen la salud. Mientras se siguen en ese conteo, las personas continúan sus vidas en medio de violencias de todo tipo, económicas, laborales, de género, sexuales, etarias, asociadas a la migración, etc. Mirar desde esta perspectiva, desde una crítica a la biomedicina y al enfoque neoliberal de la pandemia, implica mirar críticamente cómo se comunica, qué se comunica, quiénes participan de esa comunicación, de la construcción de esas estadísticas, a quién le llega esa comunicación, es decir, a quién le llega el mensaje que estamos elaborando. En el fondo, se trata de asumir que todo lo que está siendo elaborado desde el marco científico también es contingente. Es un conocimiento que se está produciendo en el momento. Implica asumir que tiene cierto grado de fluidez y de incerteza, que no todo es categórico, al menos en este momento del desarrollo de la epidemia. En este punto nos parece relevante traer una antigua discusión que, sin embargo, nos recuerda algo importante para esta coyuntura. Desde que el filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, planteara el concepto de paradigma hace ya más de 50 años, sabemos que la ciencia y su avance se debe a un proceso dialéctico, consensual, histórico y situado, atravesado por intereses de todo tipo. La biomedicina, como tributaria del paradigma de las ciencias exactas, ha apropiado la noción de objetividad, en la que se basa gran parte de su legitimidad, desconociendo o ignorando este imprescindible recordatorio del modo en que se construye el conocimiento. Es decir, que el conocimiento es un proceso iterativo que va y vuelve, entonces las certezas, si es que las hay, lo serán solo por una fracción de tiempo limitado. Esto lo podemos ver concretamente en el discurso político sobre la pandemia en nuestro país, donde se apela recurrentemente a la certeza sobre la cual se fundaría
la toma de decisiones. Nos parece importante recuperar la noción de que el conocimiento científico es una construcción y como tal no está ajeno al ensayo y error, puesto que precisamente ahí es donde se produce conocimiento. Como parte del contexto, es importante situar que esta crisis sociosanitaria actual tiene continuidad con el proceso de movilizaciones que comenzó el 18 de octubre pasado, la revuelta social, producto de una sociedad fragmentada que durante meses paralizó las actividades exigiendo justicia y dignidad. Aún no se abordan los elementos estructurales que posibilitan atender el bienestar propio de las comunidades, lo que es leído como un signo más de la displicencia con la que se trata al pueblo, exacerbando las desigualdades. Es necesaria y urgente una política participativa que ofrezca espacios de reflexividad, de información, de transparencia y protagonismo en las estrategias de abordaje de la pandemia. El análisis de los determinantes o determinaciones sociales de la salud nos ayuda a comprender los factores estructurales que inciden fuertemente en los procesos de salud, enfermedad, atención. Nuestro sistema de salud es una parte de esos elementos que pueden incidir en mejorar las condiciones de salud, pero si no se abordan los demás factores en su complejidad y en su interseccionalidad, el resultado es muy limitado, como lo que estamos viendo ahora. Por interseccionalidad nos referimos a que es necesario pensar que las distintas desigualdades se hacen carne en una sola persona, es decir, una mujer migrante, carente de recursos, será discriminada por ser mujer, por ser migrante y por ser carente de recursos, todo a la vez. No es la suma, sino es la exponencialidad de la desigualdad. Existen varios ejemplos que son dramáticos. Hay muchos grupos que no pueden hacer la cuarentena, que no tienen trabajo, que no se les ha garantizado un ingreso mínimo. Hay mujeres con hijos e hijas que tienen que acompañarles en sus labores educativas, pero que al mismo tiempo tienen que teletrabajar y que además cargan con tener que resguardar toda la reproducción de la vida de esa familia cotidiana, que significa comer, dormir, lavar la ropa, etc. Entonces, desde el marco de las determinaciones sociales y de la salud colectiva, vemos que se oculta la existencia de condiciones estructurales y socioculturales que afectan a las personas y comunidades y que hacen de Chile un país de realidades extremadamente diversas, fruto de nuestra historia social, política y cultural, donde ha impactado fuertemente las políticas neoliberales en las últimas décadas. Solo por dar algunos ejemplos, y estos datos los hemos sacado de una declaración que hicimos como Red Chilena de Antropología de la Salud, más de 10.000 personas están en situación de calle. 1,4 millones de residentes en nuestro país no tienen acceso a agua potable o alcantarillado, problema que se agudiza con la sequía que vivimos, que tiene responsabilidades claramente políticas. Y un 43% del total de la fuerza de trabajo ocupada no cuenta con contrato de trabajo, haciendo imposible respetar la cuarentena estricta sin poner en riesgo los ingresos mínimos para su sobrevivencia. Aproximadamente un 19% de la población total vive en situación de pobreza multidimensional. La mayoría de estas cifras, que son oficiales, tienen una latencia de un par de años, por lo que podemos esperar que las cifras actuales sean aún mayores. Urge conocer las condiciones que hacen posible o imposible tener los resguardos necesarios para el autocuidado y el cuidado de otros en el contexto de esta pandemia, en la que no solo importa el número de contagios y de muertes, sino cómo se experimenta la vida y la muerte, por ejemplo, cómo se cuida la salud mental de las personas o las situaciones de violencia de género. Y sin más, lo que quisimos plantear aquí es una apertura inicial sobre temas que pensamos que son importantes de abordar, los cuales son relevantes para construir en conjunto un nuevo modo colectivo de producir salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Bueno, muchas gracias Marisol por tu exposición. Quisiéramos dejar ahora con ustedes a Ricardo Banda. Como decíamos, él es parte de la Brigada Cordillera, académico del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile y terapeuta ocupacional. Así que, Ricardo. Les recordamos también antes que pueden ir haciendo preguntas en el chat. Nosotros las vamos a ir sistematizando para poder después
las puedan responder los expositores. Hola, buenas tardes. Bien, no sé si se me escucha bien, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, contarle un poco que, afirmando un poco de las ideas que comentó la compañera recientemente, lo cierto es que la Brigada Cordillera nace de alguna forma por la revuelta social del 18 de octubre. Y en base a eso es que se configuró un grupo de trabajo configurado por vecinos, por profesionales de la salud, por estudiantes de diversas áreas, en la cual se definió que las condiciones actuales del gobierno no estaban dando cabida para poder dar respuesta en este momento, en esta época, para poder soportar la crisis de la pandemia. Por lo tanto, nuestras confianzas se han construido por periodos previos, también de crisis y contingencia, como ha sido hace meses atrás. Hoy en día, y como ustedes quizás han visto en las noticias, la provincia de Cordillera y en particular Puente Alto ha sufrido varios embates producto de la pandemia. Ha habido crisis carcelaria con al menos 25 casos de reclusos con COVID-19, también 18 gendarmes de la misma institución, eh, casas de acogida de adultos mayores asociados a Servicio Nacional de Adultos Mayores también, incluso con personas fallecidas. Y claramente con ya 472 casos y un poco más en la comuna, porque ha llegado también a determinaciones de cuarentenas parciales, que claramente ni siquiera nuestro mismo alcalde está de acuerdo. Se ha solicitado cuarentenas totales hace bastante tiempo. Y de hecho, en estas medidas también que han sido insuficientes, la necesidad y la frase que acá se materializa en accionar cotidiano de que el pueblo ayuda al pueblo es necesaria. La estrategia en verdad de abordaje a estas problemáticas son desde que hay gente, vecinos en situación de calle, que están en condiciones que no les permiten estar en una situación de salubridad adecuada. ¿Para qué decir que la seguridad social no da abasto en una comuna donde es una de las más grandes de Chile, de las más vulnerables, que se considera Puente Alto una comuna dormitorio, donde casi toda la gente no trabaja acá, trabaja justamente en comunas habitualmente un poco más acomodadas, con trabajo además muy precario, eh, donde además hay mucha desconfianza, producto de la vulneración constante que hubo en nuestra comuna, producto de las fuerzas de orden en el periodo de la revuelta social del 18 de octubre. Donde el trabajo social que se hace en forma cotidiana y profesional de las instituciones que están avaladas por el Estado y que hacen un trabajo muy adecuado, de mucha vocación. Nosotros conocemos muchos profesionales que trabajan en la municipalidad, en el Hospital Sotero del Río, que están en la primera línea de lucha constante. eh, Claramente no logran llegar a esas personas que tienen desconfianza y temor también del mismo aparato estatal que los ha maltratado constantemente. Entonces lo que nos queda es hacer un llamado a las organizaciones en las cuales la Brigada Cordillera se reconfigura, más bien en un grupo de apoyo sociosanitario, eh, para poder brindar soporte desde actividades muy cotidianas, muy concretas, como por ejemplo la recolección de alimentos y artículos de higiene para campamentos sociales, para hogares de acogida de adultos mayores que tienen menos soporte, también algunos hogares de cename que están acá en nuestro territorio, y que incluso a veces nos pasamos un poquito de territorio hacia la Florida y hacia la Pintana, porque en verdad la necesidad territorial va un poco más allá de lo que nosotros podamos trazar en un papel como geografía. Y eso es un poco la necesidad de organizarnos es lo que nos conlleva a unificarnos con muchos colectivos como que ya existían de antes, como Puente Alto Despertó, como Foresta Social, la coordinadora Chichichán, que tiene una mirada cultural, social muy comprometida, algunas líneas también de apoyo de otras organizaciones también en las cuales hemos tenido algunas comunicaciones a nivel más local, como juntas de vecinos, también algunos contactos de apoyo también. En nuestra brigada hay brigadistas compañeros que son, por ejemplo, de Bajos de Mena, que claramente ha sido una zona aislada, ha sido dejada de lado por mucho tiempo por el Estado, que se creó en un basural en condiciones inhumanas, y que además también fueron claramente violentadas con visitas de tanquetas cada cierto tiempo en el periodo de la revuelta social.
La cuarentena parcial nos dio la ventaja de la salubridad, pero también nos cortó la línea de accionar en calle que teníamos planificado. Nosotros como brigada, que es la cara de la salud, que en verdad pertenece a la Asociación de Derechos Humanos de la Provincia de Cordillera, que se creó el año 2014. Por lo tanto, también ahí hay una red amplia de soporte que está también desde el ámbito más social, no solo sanitario. Y eso ha sido una ventaja tremenda. En esa lógica, hemos podido realizar actividades muy prácticas, como campañas express de colecta de distinto tipo, recolección de dinero, insumos. Incluso hemos logrado conseguir materiales de sanitización, donando a través del Departamento de Acción Social del Hospital Sotero del Río, o sea, colaborando incluso a la misma red estatal que debe dar soporte a la salud. También algunos vecinos que, por ejemplo, muy hábiles han podido fabricar sus propias mascarillas. Entonces, ahí es importante el valor de las relaciones en el trabajo, que hay un gran aprendizaje también para los que son profesionales de la salud, y es aprender a desmarcarnos del poder. Ese es un tremendo mensaje, porque cuando tenemos una brigada que funciona con un enfoque social y comunitario, basado con un principio de salud en la cual estamos combatiendo justamente la lógica de que el cuerpo funciona a través del rendimiento. Sigue siendo una lógica de mercado en la cual la lógica del cuerpo es la lógica del rendimiento. Es decir, si tú estás sano, tú produces y por lo tanto eres un sujeto válido a la sociedad. Nosotros no podemos permitir eso. Y en esa lógica también de vulneración constante, debemos buscar zonas de acción. Y la lógica también, por ejemplo, incluso de algunas labores que han hecho chicos de chiques de primera línea, como sanitizar, por ejemplo, la plaza de Puente Alto, renombrada como Plaza de la Revolución, y también los sectores aledaños donde sabemos que hay callejones y callejuelas de apoyo, de soporte, tipo refugio para las personas en situación de calle. En verdad, puede sonar un poco extraño tener que sanitizar esos lugares, pero lo cierto es que la lógica de estas personas que están vulneradas es su lugar donde pueden refugiarse, donde pueden descansar, y en verdad están no habituados a ellos porque lo desean. Me parece acá una burla caricaturista que algún personero de gobierno dijo que hemos hablado con la gente que vive en situación de calle y le hemos pedido que vuelvan a sus casas, lo cual es absurdo. La gente no elige vivir en calle. Pero en esta condición de refugio es su hogar en este momento. Por lo tanto, el tener que despachar alimentos en redes de suministro a través de vecinos, en las poblaciones, en Puente Alto, son una forma de poder combatir esta pandemia. Sabemos que un virus ataca fuertemente a nuestro sistema inmune, y la alimentación, la higiene es lo básico que podemos ofrecer. Por supuesto, controles de salud se hacen, porque hay profesionales de la salud también, hay enfermeras, médicos, y también muchos compañeros que no son de la salud, que han ido aprendiendo en el día a día, primero auxilio, control de signos vitales y un montón de cosas más, que son tremendamente necesarias para el día de hoy. Por lo tanto, la lógica de apoyo sigue basándose en las confianzas, y esas confianzas se construyen. La problemática que hay es que estas lógicas de soporte, en la cual nuestra frase fuerza es que el pueblo ayuda al pueblo, es la sustentabilidad en el tiempo. Y esa delgada línea roja es tremendamente frágil. Y es por eso que necesitamos muchas veces soporte también de otras organizaciones. Es ahí donde también justamente los canales de comunicación que todos nosotros tenemos, nuestras redes de apoyo, son preponderantes acá. Yo, como académico de la Universidad de Chile, tengo mis redes de contacto, así como mis vecinos y compañeros tienen sus propias redes. Eso es tremendamente necesario. Y hoy en día es la lógica de trabajo que podemos brindar a las personas que son las más vulneradas que hay. En este sentido, la cotidianidad en verdad se ha ido de alguna manera reentramando con todo lo que hemos vivido. Y ese reentrama social nos convoca a nosotros como actores también, no solo como profesionales de la salud, sino también como vecinos, como ciudadanos y ciudadanas de Chile, el poder tomar una lógica más activa. Y esa lógica más activa no necesariamente está en un accionar físico, como curar a alguien, sino que también en nuestros discursos y también en nuestros compromisos que tenemos con el otro. Seguir profundizando en las nefastas decisiones que ha tomado el gobierno, en verdad me parece que es como patear en el suelo a quien debió haber caído hace mucho tiempo. La lógica más bien es un poco a apuntar a cómo nosotros podemos ir mejorando esta red de comunicación. Y yo creo que en esa lógica los modelos de brigadas territoriales
que se han ido formando pueden dar hoy en día quizá una nueva lógica de atención en salud. Y lo digo con bastante responsabilidad. Me parece que los modelos de atención actuales en verdad requieren una mirada amplia, multisectorial, pero que también está dada por el soporte de los ciudadanos que estamos acá habitándola. De alguna manera el territorio te da la ventaja de la cercanía, te da la ventaja de conocer la calle donde moverte, saber dónde pedir ayuda y dónde está el riesgo. Y eso yo creo que es la tremenda ventaja que hay en poder estar en el territorio trabajando. En ese sentido, yo creo que el llamado a la estrategia está justamente en darte el trabajo de conocer a tu vecino. La lógica neoliberal actual justamente lo que ha hecho es desfragmentarnos. Justamente ha hecho que nosotros seamos seres individuales, absolutamente egoístas, y eso claramente ha hecho que donde está toda la posibilidad de poder subsanar esto, que es a través de las confianzas y a través de una solución de las políticas de salud pública, la cual ha sido destruida constantemente por el sistema de aparataje privado actualmente, es lo que nosotros podemos hoy en día tratar de recomponer. Y en esa lógica, cuando la salud pública es la respuesta a esta pandemia, poder fortalecerla es un llamado para todos. Y en ese sentido, finalmente lo que estamos nosotros proponiendo es recordar de que nosotros somos salud. Somos salud. Nosotros, cada uno de nosotros somos salud. Y si somos salud, podemos brindar salud. Podemos también recibirla y poder generarla. En ese sentido, el decir somos salud es de alguna manera también reconfigurar cómo nos estamos viendo como sujetos de derecho, como un sujeto con deberes, pero también como un sujeto que está propenso al daño, que es vulnerable, que es un sistema que claramente, en una lógica especulativa de mercado, nos deja en cualquier momento en la miseria, y en cada vez más vulnerabilidad sumativa exponencial, como comentaba la compañera. En verdad, muchas recetas no tenemos. Justamente, como se decía, el ensayo y error ha sido nuestro mejor maestro en este camino. Pero nuestra lógica hoy en día es que las brigadas territoriales y las brigadas de salud deben ser una forma, una estrategia y un modelo quizá para poder perpetuar en el tiempo. Y esa pelea no es fácil de darla. Probablemente va a ser muy compleja, pero yo creo que nosotros podríamos de alguna forma poder dar mayor sustento a eso. Y yo creo que todos los que estamos acá, los 103 personas que veo conectadas, podemos colaborar de alguna manera. Y para colaborar en salud no es necesario ser profesional de la salud. Y ese mensaje quizá para la gente que no tiene un conocimiento académico acabado, no lo logra comprender. Y es labor de nosotros, que tenemos el privilegio de la educación, el poder ser promotores de esa lógica. Y eso yo creo que es necesario poder darle de alguna manera alguna configuración que sea más operativa a futuro. En ese sentido, como les decía, no tengo muchas recetas que darle, más allá de comentarle un poco la experiencia y de cómo nos fuimos configurando. Y que también en algunas situaciones, por supuesto, hemos recibido apoyo también de compañeros de otras brigadas. Y bueno, Movimientos de Resistencia, los compañeros que están en la Comuna de Alfería nos han colaborado también en situaciones de bastante conflicto. Yo creo que ahí podemos encontrar una posibilidad de poder vencer esta lógica en la cual, insisto, la lógica del cuerpo y la lógica del rendimiento, y eso no debe ser una forma de operar, una forma de relacionarnos y una forma de trabajar o de producir en este sistema en el cual estamos hoy en día. Por lo tanto, el llamado es a ser activos, y ser activos está en lo cotidiano. Súper. Muchas gracias, Ricardo. Súper. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora queremos dar la palabra a José Silva, él es vocero del Movimiento Salud en Resistencia, que también nos va a contar un poco acerca de la experiencia territorial de este movimiento en este contexto específico de la pandemia y tal vez un poco vinculado al contexto en el cual surge, ¿no es cierto?, el movimiento. José. Le recordamos también que puede poner su cámara. Sí, José, puedes poner tu cámara. Si es posible. Hola, soy Sebastián. Estimado, ¿quién va a hablar? Discúlpame, Sol. José Silva.
Ah, ya, perfecto. Ahí Ah, está iniciando. Sí. Hola, José. No se escucha. no se escucha, José, pero tienes el micrófono habilitado. Al parecer, al poner los fonos, quedó como con mute. Yo te recomiendo que se los saques o vuelvas a configurar el micrófono. En la parte inferior está el micrófono. No, no se escucha. Desconéctalo, estimado, desenchúfalo. Desenchufa los audífonos ahí, a ver, pero habla tú, por favor, que ahora estás en mute, tienes que sacar el mute. A ver. No, quedó. José, te doy un consejo, entra y vuelva a entrar, porque se te desconfiguró el computador. Entonces es mucho más fácil que lo hagas así, que entres y vuelvas. Te va a demorar unos 10 segundos. Exacto. Sí. Gracias, Jorge. Bueno, para los asistentes les comentamos que esta plataforma, si bien es bastante estable, a veces tiene algunos inconvenientes, como todas las plataformas, así que les pedimos las disculpas del caso. Habíamos probado el sonido, pero nos dejó de funcionar. Y vemos que nos están llegando varias preguntas y comentarios, las vamos a ir sistematizando. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Hay uno bien largo que parte del equipo lo va a sistematizar, yo creo. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha perfecto, José. Lo que sí no te vemos y sería bueno si pudieras poner el video. Ahora sí. Súper. Hola. Hola a todas, todes y todos. Muchas gracias primeramente, Sol, por la invitación a esta bonita actividad. Como comentaban anteriormente, Ricardo, todas las brigadas y todas las organizaciones surgimos alrededor de la revuelta social del 18 de octubre, en donde nuestro rol inicialmente fue formar parte de la movilización en el caso del MCR y poner a disposición de la comunidad nuestros saberes para poder aportar, porque somos parte de esta movilización, queremos cambio, queremos justicia social, queremos equidad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos planteamos desde el inicio como un movimiento político que busca poder apoyar a las comunidades, en este caso, que estaban movilizándose en ese momento. Posterior a que se inicia esta pandemia en marzo y que 5 días después pasamos a una fase 4, el Movimiento Salud en Resistencia inició prematuramente el llamado a realizar el aislamiento físico. No un aislamiento social, porque yo creo que ahí hay que hacer algunos cambios o modificaciones desde lo que significa la palabra, que ya el aislamiento social te genera un cierto grado de angustia muy distinto a lo que entonces, dentro de ese proceso, es necesario que hacer el llamado primero desde el MCR, que fue al aislamiento físico y a la cuarentena total, con la misma premisa que había comentado antes Ricardo, que es solo el pueblo ayuda al pueblo. Hoy en día no tenemos a la fecha medidas de salud pública adecuadas para poder contener este virus, han existido contradicciones bastante importantes, y ahí es donde surge el rol de todas las organizaciones de poder ayudar a la comunidad para poder tener una respuesta adecuada a lo que ellos necesitan, a lo que ellos quieren para su comunidad ante la falta de Estado. Entonces, es así como el MCR comienza a hacer una articulación con las asambleas y los comités de emergencia territoriales, en este caso particular que se inicia con el Comité de Emergencia Metro La Granja, en donde ya se han realizado varias actividades que han sido de consenso mutuo, en donde el MCR se ha puesto a disposición de la organización, ¿cómo llamarlo? Una organización participante, que es la que comanda toda la actividad, y solamente nosotros ponemos a disposición una intermediación, actividades, y poder sumarnos a lo que ellos crean.
también vamos como con esta misma postura de, por ejemplo, que se ha mencionado anteriormente desde la atención colectiva, en donde no llegamos con una supremacía del poder, sino que juntos comenzamos a construir una ideación de lo que es la salud y cómo podemos trabajarla según las necesidades y según la realidad local. Entonces, así es como hemos ido trabajando estas estrategias que han consistido incluso en llevar conceptos bastante rimbombantes como lo son un levantamiento epidemiológico de los sectores en los distintos lugares donde estamos trabajando, en los distintos cordones, norte, sur, centro, oriente, sector poniente, en donde estos grupos han comenzado a hacer el levantamiento de los casos de sus sectores para poder hacer una contribución y hacer una ayuda social a poder llevar un buen control del aislamiento, ¿ya? Pero no un aislamiento, no un control desde lo punitivo, sino que desde lo colectivo, desde tú eres mi vecina, yo soy tu vecino, y como mutuamente, como congéneres, nos vamos a apoyar en este proceso de pandemia. Yo te voy a ayudar en acompañar, yo voy a ir a pedir tus medicamentos, si tú necesitas que alguien vaya a comprar, yo me pongo a disposición. Aquí tenemos varios vecinos, por ejemplo, con diagnóstico de COVID-19, entonces quizás personas solas que no tienen red de apoyo, que en ningún momento se logró activar una red familiar, entonces surge la red colectiva que llega a soportar, realizando ollas comunes. Entre los mismos vecinos las actividades han surgido de hacer limpiezas en espacios públicos, educar a la comunidad en los mecanismos de prevención, que el mensaje desde una autoridad que no ha sido, que se ha autoinvalidado constantemente con sus discursos, tampoco le ha dado la certeza o la seguridad de poder comunicar efectivamente a la gente, conociendo además todo el prontuario que tiene Jaime Mañalich en todo este proceso, su administración anterior, entre otras. Entonces, desde ahí es como entre pares se ha podido lograr entregar una información que ha sido transversal y no de una manera vertical, sino que yo estoy de tú a tú, utilizando todas las medidas de prevención, el distanciamiento de 1,5 metros, utilizando mascarillas, haciendo educación a distancia, protegiendo mayoritariamente a los grupos de riesgo, que son las personas mayores, niños, niñas y adolescentes, y personas con enfermedad crónica. Entonces es así como se logra articular con los territorios actividades que hoy en día podrían ser llevadas por atención primaria, pero con la sobrecarga que se le ha dado en este momento por el sistema de salud, no la han podido llevar a cabo. Porque esta labor que estamos cumpliendo nosotros, supliendo la falta de Estado, es netamente porque atención primaria ha tenido que absorber otras funciones que son de niveles superiores o que no cuentan con la capacidad de poder responder porque no hay insumos, porque no hay personal, porque el ministerio no quiere soltar las plata. Entonces ahí tienen que surgir, como decía anteriormente Ricardo, todos los entes participantes del sector salud, que somos todes, no somos solamente nosotros como profesionales de salud, sino que cada una de las personas vive una situación distinta de salud, tiene una concepción distinta de salud, y con ello es con lo que se tiene que trabajar. No con esta imposición del modelo de salud, sino que tiene que ser una construcción colectiva del modelo de salud. Bueno, y así como te decía, con las asambleas territoriales se han logrado distintas actividades. Este 26 de abril tenemos la actividad más grande, que son los tambores de la salud, que se van a realizar en distintos sectores de la región metropolitana, en donde vamos a ir los equipos de salud a los territorios, a hacer educación, a entregar insumos, a entregar elementos, a entregar educación, a compenetrar y a crear conocimiento junto a la gente, porque existen distintos mitos o distintas formas de ver cómo poder hacer las cosas que nos van a permitir generar otros consensos y otra manera de poder trabajar juntos en el corte epidemiológico de lo que es el brote del COVID. También, en base a este mismo trabajo que se va a hacer este fin de semana, hemos venido haciendo un trabajo importante con los presos de la revuelta. Es así como trabajamos con la coordinadora 18 de octubre, en donde hemos tratado de llegar al público que está dentro de la cárcel, pero ha sido imposible,
y es ahí en donde estamos haciendo solicitudes formales de manera, como nuestro rol de organización social, como un rol fiscalizador, un rol de denuncia, un rol educativo y también un rol de participación, es que hemos solicitado algunas cosas para las personas que están en la cárcel. Un nido de hacinamiento tal que hoy día, como decía Ricardo, lo que ha pasado en Puente Alto, un brote epidemiológico bastante grande que no se ha podido controlar, primero porque no hay acceso libre al agua potable y las personas no pueden cumplir sus medidas de prevención con el lavado de manos constante. Hoy día todo lo que es insumos de elementos de protección personal, como lo son mascarillas, guantes, dependen netamente de lo que traiga la familia, y sabemos que hay mucha gente que no tiene familia que los vaya a visitar. Entonces, el sistema interno tampoco está proveyendo salud, porque los funcionarios dentro del sistema carcelario, que trabajan dentro del sistema carcelario, tienen temor a poder infectarse con el virus. Entonces dejan que este fuego se comience a avivar, y es lo que vimos este fin de semana y lo que hemos visto constantemente en las cárceles, que son estos amotinamientos, pero no es un amotinamiento porque sí, sino que es porque hay faltas, hay una situación deplorable dentro de la cárcel que hay que comenzar a mejorar, no hay sanitización, o sea, hay una falta de humanidad y una falta de preocupación, vulnerando aún más los derechos humanos de las personas. Bueno, como decía Ricardo, no hay una receta para poder trabajar con las comunidades. Esto nos lleva a poder, como decíamos antes, que esto sea una mixtura, que no sea algo que va a ser estable, sino que va a ser dinámico, es una estrategia totalmente dinámica. Y hacemos también el llamado a que las organizaciones se pongan a disposición de la comunidad. Tenemos que ser articuladores todos, tanto las organizaciones territoriales, las personas que viven dentro del territorio, tienen que comenzar a articularse con sus vecinos, tienen que comenzar a articularse con la unidad vecinal, con la asamblea territorial, con el comité de emergencia, con las otras actividades que conversan entre ellos, como lo podrían ser también algunas instituciones que se forman dentro de los centros de salud, ¿ya? Y en base a eso también hemos visto que los equipos de salud se han visto sobrepasados en esta pandemia y no han podido responder como ellos quisieran, porque se sienten atados de mano, porque no hay insumos, no hay nada suficiente. Así como también no solamente tenemos que trabajar con el sector salud, ni con el sector territorio, sino que tenemos que abrir nuestro abanico de posibilidades de poder trabajar en conjunto, y así como por ejemplo el MCR, desde un trabajo desde la evidencia científica con profesionales, y junto a las compañeras del colectivo de costureras, ¿cuál es el nombre? Dame un segundo. De las costureras a toda máquina, se están produciendo mascarillas para poder repartir a los territorios, a los centros de salud, a los COSAM, CEFAM, SECOS, SARS, SAPU, que hoy en día no cuentan con los insumos para poder atender dignamente a nuestros usuarios y con una manera de calidad y de seguridad. Entonces ahí también tenemos que nosotros empezar a inmiscuirnos, a exigir, empezar a fiscalizar, comenzar a denunciar y también, por no decirlo más, continuar con la protesta desde los domicilios de una manera mucho más dinámica. Importante también que, como decía Ricardo, todos tenemos el rol articulador y ahí es importante comenzar a trabajarlo con las ollas comunes. Hoy día, como hemos dicho, la cesantía comenzó a aumentar drásticamente, las propuestas que eran entregadas para las pymes se las tomaron las grandes empresas y han comenzado la designación de trabajadores, y ahí este equipo de soporte, este tejido social, tiene toda la facultad y tiene todas las competencias para poder contener a esta familia y al mismo tiempo contener una pandemia que hoy en día no está controlada. Súper. Súper, muchas gracias, José. Fanny, tú estabas hablando, se escucha bajito, Fanny, disculpa. Mira, yo creo que tenemos a 3 presentadores, presentadora también,
Y hay varias preguntas, muchas, que podríamos también como plantearlas, porque una compañera las recogió, y creo que podríamos decirlas, pero también Sí. invitar tanto a Ricardo y a Marisol. Marisol tiene su cámara y podría estar ahí también. Sí. Y Ricardo, sabemos, Ricardo, ¿estás por ahí escuchando? ¿Tiene cámara o no? Sí, estoy acá. Pueden activar las cámaras y los micrófonos los tres. Yo les voy a leer un poco la sistematización que hicimos de las preguntas. Sí. Esta sistematización, si bien recoge parte importante de lo que plantean las preguntas, es un resumen. Entonces vamos a intentar que esté todo representado. Bueno, primero agradecer las presentaciones, bien interesante, una mirada teórica, conceptual sobre todo de Marisol y estas dos experiencias territoriales, ¿no es cierto?, de Ricardo y de José, que es algo que desde nuestro punto de vista aquí en la Escuela de Salud Pública ha faltado en el debate público y que extrañamos mucho y que queríamos abrir este espacio porque creemos que es muy necesario que aparezca en los discursos y que aparezca la voz de los territorios, ¿no?, a través de estas organizaciones que están trabajando a nivel local y territorial. Y un poco lo que planteaban las distintas preguntas y comentarios era, uno, ¿cuáles serían las estrategias para trabajar y promover la salud con población migrante? ¿Cuáles son los principales problemas que están identificando? ¿Cuánto ha fluido la revuelta social en la forma de enfrentar la pandemia? Pensándolo en el sentido positivo, ¿no? Si hay más organización social y sanitaria. ¿Qué modelo de salud propondrían en función de lo que estamos viviendo? ¿Qué opinan sobre la cuarentena segmentada? ¿Qué impacto ha tenido en la aproximación de las comunidades frente a la epidemia, esta cuarentena segmentada? ¿Cuál es la percepción sobre la realidad de la cifra de contagiados en los territorios? O sea, ¿cómo ven en los territorios la cifra de contagiados? ¿Vamos bien o vamos mal en el control definitivo de la epidemia con la política que se ha llevado desde el gobierno, desde el punto de vista también de los territorios? Y acá aparecen unas más. ¿Qué opinan sobre la diferencia de protocolos entre la región metropolitana y la región de la Araucanía, siendo que la segunda tiene más de 1000 casos y menor cantidad de habitantes? ¿Cuáles podrían ser las mejores soluciones para tratar el problema de contagio en cárceles en medio de la emergencia sanitaria? ¿Cuál ha sido la respuesta de las distintas municipalidades frente a los levantamientos de datos o iniciativas que han comenzado? Y también de los distintos establecimientos de salud, sobre todo atención primaria. Y por último, ¿cómo sugerirían una mayor articulación entre el gobierno central y los demás actores sociales que están intentando abordar el problema desde el punto de vista colectivo? Es decir, los municipios, las juntas de vecinos, etc. La idea es que cada uno de ustedes pueda responder las preguntas que los interpelen, ¿no es cierto? Y si necesitan que nosotros repitamos alguna pregunta, también lo podemos hacer. ¿Ya? Eso. Okay. Ricardo, no vemos tu cámara, ¿eh? No sé si Sí. pudiste activar. Tengo problemas con la cámara. Ah, ya, Me entonces raja un error, pero lo estoy escuchando atentamente. Súper. Yo quería responder un poco la pregunta respecto a la revuelta social. Dale. En general lo que hemos visto en el territorio es que la gente tiene desconfianza tanto de las medidas gubernamentales como de las lógicas de control que hay para seguir la normativa de cuarentena. Eso es lo que más hemos observado nosotros en el territorio. Y eso genera una dificultad también que es una de las problemáticas que hemos visto, es que las personas también tienen problemas para adscribir a ciertas indicaciones y en esa lógica también de desconfianza se genera una red de información incompleta o también de algunos juicios de valor respecto a algunas normativas sanitarias que son básicas para el autocuidado. Entonces, ahí, si bien es cierto, se generan espacios de tensión con respecto a poder educar y compartir experiencias entre distintos actores sociales y también entre nuestra comunidad, también se genera una cadena de desinformación.
justamente por condiciones de prejuicio o por experiencias vividas anteriormente con respecto a indicaciones y control normativo. Entonces, esa es una de las problemáticas que hemos visto y que probablemente está vinculado también al constante abuso del aparato estatal y de las fuerzas de orden en nuestro territorio, por lo menos es lo que nosotros hemos observado. Ahora, en ese sentido, también la oportunidad de esta crisis es que de alguna forma se han ido reactivando algunas antiguas organizaciones también en el territorio y se ha potenciado la comunicación entre estas redes a nivel vecinal y comunal. Entonces, de alguna manera, la crisis dio esta oportunidad, pero por otro lado tenemos esta dificultad constante de cómo poder enfrentar el factor principalmente de protección y educación de los sanitarios. Y la gran oportunidad que hemos tenido ahí es que hemos podido hacer diagnósticos locales también con respecto a problemáticas que no solo son de ahora, sino que han sido también constantes durante esta problemática de salud en nuestro territorio, que es una comuna, como ustedes probablemente saben, es bastante vulnerable. ¿Cómo sería esto sin la revuelta social? Me parece que habría menos articulación de redes no gubernamentales o del aparato estatal, con menos acciones contrahegemónicas con respecto al concepto de salud y apoyo en lo cotidiano, en lo real, y probablemente con menor rapidez, fluidez o menos expedita las oportunidades de apoyo en forma más rápida y eficiente la población vulnerable dentro del mismo territorio local en el cual estamos. Entonces me parece que también hay ciertas lógicas que podrían generar algunas ventajas y desventajas. Quizá puede ser de que la gente podría haber tenido un poco más de confianza en las medidas desde el gobierno si es que no hubiera existido esta revuelta social. Puede ser también, pero viendo tratando de ver el lado entre comillas, medio positivo dentro de todo lo malo que se ha hecho. Pero va un poco por ahí, yo creo, la respuesta respecto a esa pregunta, Juan Cáceres. Juan Cáceres, me parece que usted hizo la pregunta, estimado. Eso. Bueno, yo aportar algunas cosas de la revuelta. Como bien decía Ricardo, la revuelta finalmente nos da una posición totalmente distinta. Nos da una posición en donde nos habíamos reencontrado después de muchos años de inmovilización. Nos habíamos reencontrado y justamente llega este golpe duro que es la pandemia a distanciarnos nuevamente, que es una de las cosas que más le ha dolido a la gente, las personas que habían encontrado su lugar dentro de las movilizaciones, quienes habían encontrado su lugar dentro de las organizaciones sociales, habían encontrado un nicho donde poder trabajar, en donde comenzar a compartir, en donde encontraron algún sentido, en donde comenzaron a hacer política. Entonces, efectivamente, la revuelta nos entregó esa herramienta de que las personas saben que hay que hacer cambios y que efectivamente esta pandemia nos llegó como a distanciar socialmente. Efectivamente, la crisis económica y esta situación económica no es un porque sí, sino que es efectivamente la crisis del modelo neoliberal que se viene arrastrando hace un rato y que no habíamos querido visualizar debido a distintos factores porque acomodan el modelo, pero también es porque se habían escondido por debajo de la mesa muchas muertes prematuras, muy mala calidad de vida, hacinamiento, y hoy día nos damos cuenta de que el Edén que nos habían prometido, que era el neoliberalismo, finalmente sigue manteniendo segregada a las poblaciones y sigue manteniendo la pobreza extrema a una gran cantidad y en la riqueza extrema a un pequeño grupo que lo tiene todo. Respondiendo también a las otras preguntas, hoy día no hay evidencia sobre las cuarentenas segmentadas, no tenemos ningún tipo de otro país que haya aplicado este tipo de medidas, por tanto, no tenemos cómo decir si esta decisión, tampoco saber si tiene alguna repercusión positiva, porque no hay estudios asociados a lo mismo. Entonces, aquí yo creo que también desde la Escuela de Salud Pública y todos quienes somos parte, porque yo también soy estudiante de la escuela, hemos hecho un llamado a las autoridades a hacer uso de la evidencia científica como corresponde y no a atribuirse acciones que después van a tener repercusiones en la salud de la población y que no van a repercutir en sus familias ni en sus grupos
familiares, sino que va a repercutir efectivamente entre quienes tienen una posición social mucho más baja, quienes tienen un nivel socioeconómico y educacional mucho más bajo, quienes viven en el hacinamiento, no entre ellos que tienen un gran poder económico y que pueden mantener una persona en cada habitación, que tienen cómo alimentarse, que tienen cómo pagar sus deudas, que efectivamente la cuarentena la pudieron realizar en sus domicilios con teletrabajo, pero la gran mayoría de quienes viven en los territorios son trabajos que son de manufactura, que tienen que estar en su terreno, que por ejemplo la persona que hace el aseo, el conductor, el que traslada alimentos. Entonces, hoy día no tenemos cómo decir si el efecto de esta decisión es bueno o malo o tiene una buena repercusión, porque tampoco hay un estudio epidemiológico acabado que nos pueda decir que esto es efectivo. Y respondiendo también a la otra pregunta de Jorge Caravantes sobre cómo vemos o cuál es nuestra percepción sobre los datos entregados por el Ministerio y también por los territorios, se ha hecho un llamado a transparentar los datos. Se ha hecho un llamado importante. Hoy los territorios han logrado obtener información solamente en base a la confianza con sus vecinos, porque el gobierno central no está entregando los datos no están desglosados, estamos trabajando a ciegas. Literalmente la salud pública se está trabajando a ciegas con el coronavirus porque no tenemos mayor información. Cierto, porque hay algunos servicios que se han tomado como el trabajo de hacer un diálogo fluido con atención primaria, pero efectivamente para los territorios no hay confianza en el gobierno, no hay confianza en el interlocutor, no hay confianza en el mensaje, no hay confianza en el canal. O sea, todo lo que tiene que hacer un buen comunicador, en este caso con la comunicación de riesgo, no está siendo bien percibida por los territorios, y uno camina por el territorio y dice, no, son más casos y aquí no están mintiendo como siempre. Entonces, ahí como también hacer el llamado de repente a los trabajadores ministeriales, al ministerio también, que entre todas las sociedades científicas, los colegios profesionales, se les ha este llamado a transparentar la información sobre los casos para no trabajar a ciegas. Marisol, ¿quieres responder alguna pregunta o tienes algún comentario de las preguntas? Sí, voy a intentar centrarme en las preguntas que no han sido respondidas. En relación con qué modelo de salud. Claro, es como la pregunta del millón. Pero se han dado, tanto en la exposición nuestra como núcleo, como en la exposición de José y de Ricardo, creo que las tres exposiciones fueron hilando un discurso bastante común respecto a la importancia de la participación, la adecuación a los contextos y el empoderamiento comunitario. Entonces, por ahí podemos ir esbozando alguna propuesta de modelo de salud que tendría que ser participativo, sobre todo comunitario, centrado y adecuado a los territorios, y de esa manera también podemos ir resolviendo todas estas estrategias de diferencia o desigualdad que se producen, por ejemplo, en la cuarentena o en las medidas aplicadas a la región metropolitana versus otras regiones como la novena, como la ciudad de Temuco. Entonces, por ahí creo que podría ser interesante ir esbozando algunos aspectos. Además, otras preguntas tienen que ver con cómo se trabaja específicamente con algunas poblaciones, por ejemplo, la población migrante o las cárceles. Y ahí creo que es importante destacar el rol de la antropología, o lo que la antropología puede aportar al trabajo de grupos específicos en su principal herramienta, que es la etnografía, que es lo que ya hablé en la presentación. Y en condiciones normales podríamos realizar etnografía descriptiva con las distintas poblaciones. Pero como no estamos en una condición normal, igual existe mucha información en fuentes secundarias, tesis seguramente, o también organizaciones que han trabajado, por ejemplo, con las cárceles o con población migrante y que pueden tener información de primera fuente
sobre cómo poder trabajar con estos grupos específicos. Entonces, así es como yo creo que se podría ir elaborando un trabajo más apropiado a la realidad particular. Y por último hay una pregunta que tiene que ver con si es posible vincular el trabajo de las organizaciones y colectivos con la atención primaria. Absolutamente. O sea, por supuesto que sí, que la atención primaria tiene un rol comunitario que tiene que apropiárselo. Ya sabemos que existen un montón de indicadores que están entorpeciendo la labor comunitaria de la atención primaria, pero claro, esa es una necesidad imperiosa que tenemos como sociedad, de poder ir articulando y generando una participación efectiva, no solo información hacia la comunidad, sino que vincular de manera participativa las organizaciones con los equipos de salud que están desplegados a nivel territorial. Eso a nivel muy sintético, para no comer más tiempo. Ya, muchas gracias, Marisol, muchas gracias a todos los expositores que respondieron preguntas. Queremos abrir un poco el micrófono para algunas preguntas bien cortitas. Cuanto más cortitas sean las preguntas y los comentarios, más gente va a poder participar y tener un espacio, ¿no?, en este conversatorio. Antes igual quería recordarles que esta sesión del conversatorio es parte de un conjunto de sesiones, una serie de sesiones y de diálogos sociales y críticos acerca de la pandemia, que próximamente vamos a tener uno acerca de la crisis de los cuidados y otro acerca de APS y estrategias comunitarias, y que vamos a estar difundiendo la información de estos nuevos encuentros, ¿no?, para que nos puedan acompañar. Y bueno, abro el micrófono para quienes quieran pedir la palabra, tienen que decir palabra, y Jorge Caro les abre el micrófono, que es la persona encargada de la UTIE. Sí, José, ¿querías decir algo? Sí, quiero responder una pregunta que hace José Antonio sobre las posibles soluciones a tratar en las cárceles por medio de esta contingencia sanitaria. Una de las cosas más importantes es primero liberar el acceso al agua para que las personas puedan realizar las técnicas simples que ha repetido el gobierno, que son el lavado de manos, limpieza de superficie y desinfección, realizar sanitizaciones de todos los espacios. Recordemos que hay un hacinamiento gigante y que los baños son compartidos, entonces los baños requieren una sanitización importante y constante durante el día, entendiendo que a un baño entran por lo menos 100 personas diarias. Entonces ahí hay que tener ojo en que las medidas sanitarias básicas para una sola persona es aseo diario. O sea, imagínate lo que es para 100 personas, tener que tener un sistema bastante operativo de limpieza para poder terminar con la precarización de lo que es vivir en la cárcel, en los centros penitenciarios. Otra de las medidas también para poder evitar los brotes es realizar testeo masivo en toda la cárcel. Si no tenemos testeo masivo, nuevamente seguimos trabajando a ciegas, porque tampoco tenemos contacto estrecho con usuarios que dieron positivos y que a sus contactos no se le han hecho el estudio, o no se ha hecho el estudio epidemiológico per se del resto de los contactos. Continuar también con medidas sanitarias que no dependan del ingreso de los elementos de protección personal de afuera, sino que sea el mismo centro penitenciario el que las provea, o que junto a las personas que están privadas de libertad, que puedan comenzar a producir sus propias mascarillas, pero tampoco tienen cómo. Entonces, la idea del gobierno de ponga su polerita, ponga su pañito, no tienen con qué hacerlo. Entonces, ahí también falta esa otra parte, sumado a los operativos médicos masivos dentro del lugar. Desde el Movimiento Salud en Resistencia hemos intentado ingresar para poder realizar operativos masivos, lo que no ha podido ser, como comentaba anteriormente, por el hecho de que los profesionales no quieren atender a las personas que están ahí dentro. Y por último, y lo más importante, es prevenir a futuro. Ya se viene la campaña de invierno y hay que realizar vacunación a las personas y a los grupos de riesgo contra la influenza.
Ok. ¿Alguien le gustaría tomar la palabra y hacer alguna intervención? Hay una pregunta bien larga acá, o un comentario. ¿Quiere hablar Juan Carlos Andrónico? Leo su pregunta. Dice, ¿es posible generar un bloque de organizaciones sociales activas para proponer un modelo? ¿Cómo? ¿Y qué pasaría con las miradas de Tú eliges sanarte en ese nuevo modelo de salud? Sabemos que hay muchas organizaciones. No sé si hay respuesta a esa pregunta aún. Quizá yo puedo colaborar un poco con esa pregunta de Juan Carlos. En general, o sea, las posibilidades siempre están. El tema es que hay que trabajar en base a confianza, y las confianzas se construyen en el trabajo cotidiano y colectivo. Y en eso hay que aprender un poco a demarcarse de los núcleos de poder en los cuales estamos involucrados todos, y de alguna forma postergar los juicios de valor o prejuicios que tengamos respecto a algunas organizacionales locales o también culturales respecto de lo que entendemos por salud. Entonces, en esa lógica de trabajo cotidiano, se puede plantear una propuesta. De hecho, hay muchos bloques de trabajos colectivos. Y por lo menos en mi experiencia en la Brigada Cordillera, donde estoy, en verdad, en este momento, el problema de la pandemia no está siendo abordado por la Brigada, está siendo abordado por al menos 6 o 7 organizaciones de distintos tipos. Desde algunas ligadas al medio ambiente, como Foresta Social, hasta otras que están relacionadas al tema de la alimentación, como Puente Alto a la Olla. Entonces, hay muchas organizaciones de esas características. ¿Cómo plantear un modelo? Claro, ahí ya van a empezar a aparecer las tensiones entre la institucionalidad y las nuevas respuestas con respecto a cambiar un poco los modelos de atención en salud y algunos paradigmas que hay, como decía Marisol, me parece en un momento, con lo que entendemos por lógicas de los modelos que están. En ese sentido, claro, los determinantes sociales debieran ser la base, a mi juicio, teórica, para poder construir estas oportunidades de trabajo intersectorial y hacer vinculaciones con APS. De hecho, en forma cotidiana y naturalizada, nuestra brigada participa constantemente eh, eh, por ejemplo, el consultorio Alejandro del Río, que fue uno de los que fue violentado también en algún momento. Entonces, ahí hay una forma de operar la cual se dio de forma espontánea, natural, quizá también por conocimientos previos, amistades, quizá entre algunos profesionales que trabajaban ahí, y se fueron generando alianzas estratégicas por ejemplo, con un consultorio en una realidad local muy limitada, que es incluso situada al territorio cercano a Plaza Puente Alto y alrededores. Entonces, va un poco por ahí también algunas oportunidades de poder articularnos en ese sentido. Sí, tenemos dos palabras, Ricardo Yarsun y después Reinaldo. Ricardo, ¿has podido activar tu micrófono? Marisol quería hablar también, Sol. Quizás Ya. mientras toma el micrófono, Marisol. Sí, eso. Dale. Bueno, yo quería responder una pregunta que se había hecho, que tiene que ver con qué sistema de salud necesitamos empezar a construir hoy para el futuro. Y creo que en función tanto del 18 de octubre, de la revuelta social, como de esta crisis sociosanitaria que estamos viviendo, tenemos que pensar en un sistema universal de salud adecuado totalmente, necesariamente. Y de ahí, como escuela, hemos hecho algunos avances. Estamos, bueno, la Escuela de Salud Pública ha hecho algunos avances, ha participado con distintas organizaciones para construir un encuentro por la salud que queremos, aunando el trabajo de distintos cabildos territoriales, como para poder ir consensuando esta mirada de salud tan esperada desde el movimiento
territorial y también desde la revuelta social. Eso quería agregar. No sé si alguna de ustedes del núcleo quería reforzar esa idea. No, Sí, creo que fue muy interesante durante... Pani, ¿quieres? Perdón. no, dale. Sí, se hicieron varios cabildos en la Facultad de Medicina, donde participaron personas de distintas organizaciones sociales. Luego, a raíz de esos cabildos que se hicieron, se convocó un encuentro nacional. De manera paralela se hicieron algunos conversatorios y debates, ¿no?, sobre si lo mejor era un sistema nacional de salud o un seguro nacional de salud. Todo esto en miras, ¿no?, al ejercicio constitucional que íbamos a hacer colectivamente, ¿no?, que se ha dejado para un futuro, no sabemos para cuándo exactamente, yo creo. Pero ha habido un debate importante y yo creo que se han ido más o menos sentando las bases de algunos consensos, ¿no?, acerca de la salud que queremos, y sería interesante, ¿no?, que podamos reactivar esto una vez que pase este periodo como más crítico de la pandemia, que podamos seguir formulando un espacio y ciertas opiniones colectivas, ¿no?, para poder plasmarlas en la nueva Constitución. damos la palabra entonces a Reinaldo o a Ricardo. Primero Reinaldo, ¿no? Reinaldo. Estimados, ya tienen el permiso las personas que quieren hablar, tienen que activarlo en la parte inferior, donde está el micrófono que les figura muteado, le hacen clic y colocan que quieren usar el micrófono. Por favor, revísenlo. Gracias. Abajo de donde dice Escuela de Salud Pública. Claro. De momento podré responder una de las preguntas. Sí. ¿Sí? Mira, sumarme a la respuesta para Juan Andrónico. Yo creo que una de las cosas que más nos ha producido, o sea, por lo menos a mí, incomodidad, no sé cómo decirlo, desconfianza y bordear un poquitito el límite del absurdo es el yo elijo. La propuesta del yo elige vivir sano. ¿Quién va a elegir vivir sano? ¿Quién va a elegir sanarse si no tenemos las condiciones hoy en día para vivir sano? No tenemos las condiciones para poder sanarnos. Si primero te están despidiendo del trabajo, no tienes cómo trabajar, y hoy en día en Chile el acceso para una buena calidad de atención, para tener una oportunidad y tener como todo lo que conlleva la atención completa es tener dinero. Hoy en día, efectivamente, hay un sistema de atención primaria, pero el sistema de atención primaria está muy limitado, muy limitado. Entonces todo el resto es sustento económico, y si no tienes el dinero no te vas a poder atender. Y de la misma manera, decir que podemos trabajar un modelo de salud entre las organizaciones, que fue lo que venía organizando la Escuela de Salud Pública ahora para marzo, que era el 28, si no me equivoco, el encuentro de la salud que queremos, en donde se había invitado a varias organizaciones que pudiéramos construir colectivamente entre nuestras posiciones, nuestras percepciones, nuestras posiciones políticas, que era lo que queríamos como salud. Sí, ahora, muchas gracias, José. Ricardo también desde Valdivia, ¿cierto? ¿Me escucha? Sí, así. Sí. Bienvenido. Acá estamos. Gracias. Oye, bueno, felicitaciones por la iniciativa. Segundo, felicitar a los exponentes. A Marisol, que hace un interesante acercamiento conceptual, y los muchachos que están haciendo un trabajo territorial que muestra la realidad cruda y dura. Pero hay un tema que a mí me preocupa, que tiene que ver con, más que con el orden social, con el orden ideológico, que explica el orden social. Y que en la salud pública, lamentablemente, tenemos una discusión ideológica bastante abandonada. Hemos hecho intentos por hacer o levantar esta discusión, particularmente en la red
de centros, de instituciones formadoras de salud pública, pero no ha avanzado mucho. Y yo creo que para hablar del tema ahora, de la pandemia, lo que este fenómeno genera también es un desnudar una ideología que ha estado prevalente y que tiene una ideología de base que es la antiideología. Es decir, no hablar de la ideología para mantener el status quo. Entonces, como no tenemos discusión ideológica y nos encerramos en estas discusiones del orden social, evidentemente tenemos pocas posibilidades explicativas. Y yo invito nuevamente a que podamos en algún momento generar discusiones sobre las ideologías que están detrás de los órdenes sociales y que explican los sistemas de salud, ¿no? Muchas preguntas están asociadas a cómo podemos mejorar los sistemas de atención, el sistema de salud. Bueno, es un tema ideológico. Mientras mantengamos este status quo ideológico del neoliberalismo, es difícil cambiar algo, ¿no? Si no discutimos las bases y la lógica de la ideología como filosofía del orden social, es difícil que podamos generar cambios significativos. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Ricardo. No sé si le podemos activar el micrófono a Reinaldo para que igual comente. Jorge. Reinaldo tiene el permiso, pero no lo Pero de la misma manera que a Ricardo se lo podremos activar. Ricardo lo activó él finalmente. Ah, Él tiene el micrófono. ya. Nosotros le damos el permiso. Y el permiso lo tiene. Ok. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. No sé si le gustaría a alguien más hacer algún comentario cortito. Está Pamela ahí escribiendo algo. Pamela. ¿Sí? ¿La ves? ¿Quieres hablar quizás, Pame? Bueno, bien, dale. Dale. Sí. Tienes tu micrófono. Jorge. ¿Se le puede activar a Pamela? Lo mismo Pamela tiene que activar ella su micrófono. Tiene el permiso especial de presentadora. Dice que tampoco lo ves. Ni Pamela. Sí, Pamela, en la parte inferior, en el medio, está el signo del teléfono. Y ahí tienes que ver. Ah, ok. Ah, lo mismo que le pasó a Reinaldo. Bueno. Bueno. Estamos, yo creo que no hay más palabras, parece, o algún... No se escucha, Fanny, un poquito más fuerte. Hasta el momento no veo que haya alguien que pida palabra, por lo tanto, y son las 7:29, es decir, casi las 7:30. Creo que estamos como finalizando, ¿no? ¿Sol? Sí. Dale. Hola, Pame, ahí parece que lo estás habilitando, ¿no? Ah, esto se fuiste. Sí, lo que pasa es que si apretáis el botón del medio, es lo mismo que configurarás de nuevo el micrófono. Ya. Bueno, vamos. Preguntas por responder, parece. Quedaron preguntas por responder, dices tú. Varias. Decir una sola cosita que efectivamente... Tienen una palabrita cada uno y vamos cerrando cortito. Ah, ya. Para no alargarlo tanto, porque ya llevamos 1 hora y media y si no se vuelve muy pesado. Entonces, si quieren, para cerrar cada uno una palabrita y de ahí nos despedimos, ¿les parece? Súper, muy bien. Perfecto. No sé quién comienza. Dale, Ricardo, dale. Ya. Bueno, yo creo que me gustaría que quedara el mensaje también que de alguna parte desde mi brigada
me piden que haga mucho hincapié de que la frase de que el pueblo ayuda al pueblo en verdad no es un cliché hoy en día, que están las posibilidades de poder generar estos cambios hoy, no dejarnos dormir por esta condición de pandemia, que tenemos que cuidarnos mucho, por supuesto, pero de alguna forma la lógica de salud hoy en día debe ser cuestionada y mirada desde todas partes y también claramente un enfoque multisectorial que no es solamente que pensamos por salud o modelos de atención. Yo creo que acá claramente la lógica de determinantes sociales tiene que estar fuertemente implementado. Tenemos que aprender también a trabajar con las comunidades, nuestros vecinos migrantes y también que tienen otra cosmovisión de lo que entienden por salud. Y en esa lógica yo creo que es difícil, pero se necesita aprender a desmarcarnos del poder, aprender a postergar nuestros juicios de valor, valorar las distintas visiones culturales respecto a lo que se entiende por salud y también por las deprivaciones educacionales que existen hoy en día y por supuesto por esta especie de programación neurolingüística que está dada por este sistema neoliberal el cual impera y que de alguna manera constantemente nos genera resistencias para poder generar estos cambios. Entonces me parece que ahí está el enfoque y el enfoque también está claramente en que la salud la hacemos todos y la salud somos todos. Entonces en esa lógica también no solo están los profesionales, sino que está en toda la comunidad en la cual estamos en estas tácticas del habitar constante, contra estas problemáticas de salud y también contra otras más relacionadas, por supuesto, al aparato estatal y sus medidas hegemónicas. Eso quería aportar. Muchas gracias, Ricardo. José. Bueno, siempre todos los cambios drásticos vienen posterior a una crisis. Yo creo que este también es el momento de poder cambiar el modelo de salud, pensar en grande, soñar en grande como lo hemos soñado hace mucho tiempo, como ustedes desde la Escuela de Salud Pública, los que llevan mucho más tiempo trabajando en esto, han podido mirar con un prisma totalmente distinto y colectivo lo que queremos de salud y lo que la gente quiere de salud, porque siempre han sido bien menospreciados en los sistemas sanitarios las poblaciones que tienen una concepción distinta, que tienen otros conceptos de salud, que tienen otra visión de la salud, y hoy es momento de que tengamos cabida todos dentro de este modelo de salud. Todos quienes habitamos entendiendo que nuestro cuerpo, nuestro territorio ya es salud, todos los que habitamos nuestro cuerpo y como interactuamos, tenemos que crear un modelo conjunto, un modelo solidario, un modelo colectivo que nos ayude, que permita que entre todos podamos cambiar y en que entre todos poder generar el tejido social que va a generar este soporte para aquellos quienes se han visto atacados, que se han visto con una vulnerabilidad en base a las inequidades que se han generado, quienes son víctimas hoy en día de esta situación actual de la pandemia, de vivir en el hacinamiento. Entonces, los invitamos también, yo creo, todos a pensar una salud distinta, a participar. Tenemos que seguir participando en todo el espacio, tratar de que esta pandemia nos ha ayudado mucho, por ejemplo, a esto, a que podemos trabajar a distancia, viéndonos y que el trabajo no se detiene, sino que sigue avanzando. Tenemos distintas formas de comenzar a trabajar, nosotros desde la academia y también desde los territorios, de manera solidaria, de manera colectiva, de manera unada, y como dijo antes el Ricardo, hoy día la única solución para poder frenar la pandemia es que entre nosotros hagamos un lazo, vecinos, vecinas, pobladores, pobladoras, nos podamos tomar de las manos a distancia para poder contener este virus y que no nos siga afectando a las poblaciones más vulnerables. Muchas gracias, José. Le damos la palabra a Marisol. Sí, bueno, me parece que tanto José como Ricardo hicieron un muy buen resumen de lo que hemos hablado y del espíritu de esta nueva propuesta que estamos esbozando. Y ahí, tomándome de las ideas de Pamela, que escribió en el chat, estamos en un proceso de aprendizaje y hay que entenderlo así. Entonces, estamos aprendiendo a reconocernos, a reconectarnos de nuevo. Hay que pensar que estamos construyendo un nuevo modo de relacionarnos. Y dentro de esa nueva forma también podemos pensar en un nuevo sistema público, mucho más universal, con estrategias específicas para los territorios y para las poblaciones que así lo requieren, pero universal, articulado con los distintos sectores sociales y comunitarios,
participativo, es decir, estamos en un proceso de construcción, de creación y de reconexión, y eso nos tiene que dar esperanza, y también es un desafío importante de poder cambiar nuestro foco, como lo puntualizaba Ricardo. Ciertamente hay una discusión ideológica que está pendiente y que nos tenemos que hacer cargo de eso y proponer un nuevo planteamiento que sea más afín con esto, con las demandas sociales. Así es que esa sería la intervención, la corta intervención. Ya, muchas gracias, muy interesante, felicitar a los 3 expositores, gracias por la respuesta a las preguntas, también gracias a los asistentes, ¿no? por el tiempo aquí dedicado a este espacio, por los comentarios, que fueron un montón y muy interesantes, que nos abrieron varias aristas sobre el tema que trata el conversatorio de hoy, y los queremos dejar, y las queremos dejar invitadas a los próximos conversatorios, ¿no? Que comentábamos, que uno va a ser sobre APS y salud comunitaria, y el otro sobre crisis de los cuidados, que les vamos a ir difundiendo prontamente. Así que, por mi parte, muchas gracias, me quedo muy contenta con esta actividad. No sé si, Fanny, tienes ganas de comentar algo, de despedirte. No, yo solo agradecer, al igual que tú, y despedirme solamente. Creo que todo lo demás están en las preguntas y en las reflexiones que todos nos llevamos. Así que, bueno, buenas noches casi, ya está oscuro, así que eso. Muchas gracias. Sí, buenas noches.